Bienvenidos y bienvenidas, estimados maestros, a la tercera unidad. En esta cápsula vamos a revisar educación multicultural e interculturalidad, con temas de suma relevancia para nuestra asignatura y nuestra formación que estamos teniendo. Consideraciones sobre la interculturalidad en la educación y también el trabajo que se hace con la misma, ¿no? Entonces, tomando en cuenta el capital cultural, la educación, la interculturalidad en México y en América Latina, el proceso de la interculturalidad en la educación bilingüe, formas de la educación multicultural e interculturalidad y los criterios pedagógicos para el desarrollo y tratamiento de la interculturalidad. Entonces, esta unidad temática número 3 está muy relevante para nuestra formación y necesitamos ver el trabajo que se hace en la educación, en este apartado, ¿no? Que nosotros nos compete. La inclusión social y educativa se da a partir de los años 90, donde se pretende incluir un concepto de lo que es integración, ¿sí? También lleva a ver a la escuela como una respuesta a la diversidad. Hay también que identificar que la modificación del sistema escolar se da bajo esa necesidad de responder a las necesidades de todos nuestros chicos que llegan a nuestras instituciones, ¿no? Independientemente en el nivel en cual se trabajemos. Ok, a partir de ello vemos el trabajo de que nuestros estudiantes, como tal, tenemos que reconocerles y tenemos que incluirlos, ¿sí? ¿Sí? Para poder favorecer esta inclusión educativa necesitamos juntar en sí una transformación en el aula, ¿sí? Un trato igualitario, realizar actividades en grupo que ofrezcan el apoyo desde la necesidad de dudas, um, las clases en cuestión en sí, de poder evaluar el proceso del estudiante y realizar también actividades inclusivas, ¿no? Las actividades como un proceso en el cual necesitamos hacer una transformación donde exista la comunicación, demos resolución a los conflictos, la participación en los estudiantes, esa igualdad que debe de existir, la motivación, la integración que debemos de dar con ellos. Y más que todo, la mejora de la relación con las familias, con el contexto inmediato y con los contextos en los cuales se vincula y se desarrolla el alumno. Esta orientación por parte de quienes guían el proceso educativo tiene que estar muy puntualizada en la formación en la cual se debe de dar para nuestros estudiantes. Hablamos de una necesidad educativa en el sentido de hacer esta transformación, ¿sí? Y que en muchas de las ocasiones, quienes impartimos educación, quienes estamos en las aulas, tenemos este desconocimiento, ¿no? Y a partir de ahí, pues lógicamente las relaciones interpersonales y sociales, las cuales se dan en el aprendizaje, no son las más efectivas. Entonces, nosotros necesitamos atender a esa necesidad curricular, ¿sí? Orientada a los aprendizajes de los contenidos concretos, al proceso cultural, ¿sí? Y a esta comunidad de autonomía que se debe dar. Aprendizajes instrumentales básicos con el propósito de transformar el trabajo en el aula, siempre con el nivel educativo en el cual transita el estudiante, ¿no? Desde la edad y el proceso cognitivo en el cual se tiene que ver las adaptaciones en el trabajo con los estudiantes, ¿no? Entonces, los principios orientados a la educación vinculados a la diversidad nos llevan a un punto clave, ¿no? Un principio de integración donde esta consolidación del derecho de la igualdad en la educación es el objetivo para contribuir a una cohesión social, ¿no? Y que es necesario, pues, atender, ¿no? Estos principios de igualdad, que es el objetivo principal de los grupos, ¿sí? Y que necesitamos
pues nada más que todo, potencializar, ¿sí? Desde en el área educativa y poder implicar, pues, todas estas personas que en ellas participan, ¿no? Favoreciendo, pues, el diálogo, ¿sí? Entre las diferentes culturas y también poder atender en ocasiones estas brechas que se dan, social, que es la discriminación y más que todo, pues esto, ¿no? Que de poder resolver mediante el diálogo los conflictos que se vayan derivando de la diversidad cultural, ¿no? Entonces, los principios de interculturalidad, maestros y maestras, nos llevan a que nosotros tomemos en consideración, pues, varios aspectos, ¿no? En este caso, pues, esta diferencia de la cultura y la desigualdad, ese es tenemos que atender ello, ¿no? Entonces, incluir ya en el apartado educativo el currículum, los contenidos referidos a otras culturas, haciendo pues mucho hincapié sobre el trabajo, sobre los elementos culturales en los cuales se transitan y las actividades didácticas para poder ayudar y potencializar los aprendizajes de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, con ello, pues lógicamente va a reflejar que el trabajo en el aula se respeta desde las culturas, las lenguas y la integración para poder facilitar el acceso a estas culturas que en muchas de las ocasiones son las minorías, pero necesitamos establecer ese diálogo crítico entre todas las culturas y también remarcarlo mucho en los principios que hemos estado revisando, ¿no? Este principio de calidad donde se considera, pues lógicamente, tener una buena educación, ¿no? Que sea eficiente, que sea eficaz. Entonces, a partir de lograr los objetivos propuestos en los planes y programas, ¿no? Pero este proceso equitativo está orientado a los objetivos y también abierto a toda posibilidad de inclusión. Entonces, es necesario que trabajemos. Hacer esa diferencia entre la educación multicultural e interculturalidad nos lleva a nosotros a tener una mirada más puntual, ¿sí? Sobre aspectos curriculares, sobre el espacio de la institución para recrear relaciones intrínsecas, buscando más que todo las intervenciones educativas y el proceso pues más abierto, ¿no? La educación intercultural vista desde los objetivos que favorezcan a todos. El trabajo con la participación de todos maestros, el enfoque global, ¿sí? Que incorpore distintas propuestas educativas, el proceso de intercambio, de interrelación, de cooperación entre las culturas, la importancia de, más que todo, de considerar las diferencias y las similitudes que se van dando de cooperación entre las culturas. Y la importancia de poder diferenciar esto nos lleva a hacer un análisis y un proceso crítico en los contextos donde nosotros nos desarrollamos de manera profesional. Y también cabe aclarar acá, maestras y maestros, de hacer ese rechazo de discriminación en cualquier tipo, ¿no? Debemos de reconocer la diversidad cultural como un elemento enriquecedor. A partir de ello, entonces, vamos a tener pues una mirada diferente, ¿no? Entonces, nosotros, quienes estamos en las aulas o en algunos otros procesos sociales, no vinculados en la educación, necesitamos también tener este panorama, un proceso reflexivo y de análisis y propositivo en el sentido donde nosotros participamos y a la vez llevarnos a una transformación. El proceso de multiculturalidad versus interculturalidad es una modificación del trabajo que necesitamos como docentes realizar. Entonces, a partir de ahí, nosotros necesitamos alcanzar lo máximo en este proceso de la interculturalidad y multiculturalidad, ¿no? Sabiendo que la multiculturalidad, en la unidad 2 hacíamos la definición, que es la coexistencia de dos o más culturas en las que están inmersos un espacio, ¿no?
Ahora, la interculturalidad es la convivencia entre estas dos o más culturas, entre las que se produce pues este flujo de enriquecimiento de cada una de ellas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros tomamos en cuenta esta mirada del desarrollo de los valores, ¿sí? Para una convivencia, para tener un conocimiento de la cultura de los otros, para hacer esa comprensión y tolerancia, esa comunicación asertiva y ese diálogo que se tiene que dar en cada momento para poderlos atender, ¿no? Entonces, a veces el proceso socioeducativo es determinante para hacer esta incidencia del movimiento, de una realidad, de transformar a nuestros estudiantes con una mirada de mejor participación en el trabajo, ¿no? Donde necesitamos nosotros atender que estamos en un proceso de transformación. En uno de los apartados, maestros y maestras de nuestra unidad número 3, habla sobre el proceso multicultural e interculturalidad desde nuestro país, México, y también en América Latina, ¿no? Entonces, esta participación efectiva de la persona tiene que estar generalmente guiada desde una transformación, ¿no? Entonces, qué se piensa, qué se siente, qué se ve, qué se escucha, las debilidades, las fortalezas, qué se dice y qué se hace, ¿no? Entonces, a partir de ahí nosotros estaremos considerando pues una transformación, ¿sí? De en realidad de nuestro trabajo y que a la vez necesitamos trabajar. Ya como parte del cierre de estas cápsulas que hemos estado compartiendo con ustedes, es importante que nos llevemos el concepto de cultura, ¿no? Que es el sistema de símbolos lingüísticos dentro de los cuales las personas constituyen y le dan un significado, ¿no? De comportamiento social a través de esta red que se va dando, ¿no? Entonces, el proceso intercultural son continuos, duraderos, contactos de este intercambio entre los representantes de diferentes culturas. La multiculturalidad, pues lógicamente sabemos que es la convivencia de las personas que proceden de diferentes culturas en un territorio o en un contexto determinado. Entonces, a partir de ahí, nosotros estamos considerando, podríamos decir, este proceso, que cada persona es un átomo cultural, ¿sí? Que realiza pues esta socialización de una racionalidad subyacente en un contexto cultural, transformándolo y ampliándolo, profundizándolo también y a la vez, ¿por qué no?, hacer esta transformación que nos lleva más que todo a comprender la necesidad de un espacio, ¿sí? En el cual nosotros pues transitamos. Bueno, fue un gusto, maestras y maestros, poderles acompañar en estas pequeñas grabaciones donde nosotros estamos orientando el proceso que vamos a estar trabajando en nuestra materia, educación para la diversidad. Pues les deseamos mucho éxito en este proceso educativo que vamos a estar teniendo y también invitarles a que revisen la plataforma. Ahí tenemos en cada una de las unidades temáticas una actividad y que nos va a llevar más que todo a consolidar los conocimientos de nuestra asignatura, Educación para la Diversidad. Éxitos y bienvenidos a este proceso formativo que vamos a estar teniendo. Les deseamos lo mejor.